Buenísimo. Bueno, madre, muy bienvenida. Sí, Dios mío. Lo hemos Al conseguido. final, todo llega en esta vida, oye. Fantástico. Oye, qué bien que estemos ahora haciendo este directo, que ya se ha ido conectando la gente, madre, así que vamos a empezar sin más en este directo que hemos llamado La llamada de Dios. Y yo me hacía mucha ilusión invitar a la madre Olga María del Redentor, que es la fundadora y superiora general de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, que tiene su casa madre en Valladolid, en España. Y bueno, a mí me encantaría que hoy pudiera Madre Olga contarnos un poco de su testimonio y sobre las Carmelitas Samaritanas. Así que, madre, me gustaría que se presentara quién es Madre Olga, etcétera. Bueno, pues si ya me has presentado tú, más o menos. Bueno, soy la Madrona. En estos momentos, como soy un poco itinerante, sí que os puedo decir que en estos momentos estoy en nuestra casa de Viana, en Valladolid, que es la casa madre de nuestra congregación, ¿no? La primera y donde tenemos el noviciado y bueno. Y de aquí pues somos una congregación pequeñita y todavía joven en la iglesia, llevamos poquito tiempo existiendo como tales. Es un carisma nuevo, aunque a mí no me parece que sea tan nuevo, sino que el Espíritu lo ha renovado y lo ha adaptado al tiempo actual y nos lo ha confiado, ¿no? Y Ahora, entonces, madre, bueno, pues espera. Entonces quiero dirigir yo para hacerlo paso a paso. Yo os quiero decir a todos los que os estáis conectando, podéis hacer preguntas a Madre Olga. Yo hoy quiero que cuente su historia desde el principio, porque es al preciosa. principio, Yo empecé a conocer a Madre Olga y la escuchaba en internet, en YouTube. Ahora es como mi hermana y sin el cómo. Y simplemente aluciné al verla hablar de Dios. Y es tan bonito, ¿verdad? Ver a hermanos y hermanas en la fe hablar de Dios con pasión desde el corazón y para enamorarnos más de Jesús. Así que, madre, cuéntenos, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació su familia? pues, ¿Cómo es esto? a ver, yo soy de Bilbao, ¿vale? Nací en Baracaldo, pero en Baracaldo, salvo nacer, no hice más. Luego, en realidad, soy de la zona de Bilbao. En concreto, pues, de Lejona, de Guecho, por ahí es por donde he vivido, por donde ha sido mi infancia, hasta los 18 años que, bueno, pues que el Señor me sacó de ahí, me trasplantó a Castilla. Y en Castilla sigo, ¿no? Pero, Yo madre, soy espera, castellana. pero tú eres de Bilbao, que es el norte de España, y naciste en una familia católica, ¿no? ¿Cómo fue eso? A ver, yo nací en una familia, iba a decir, suena tópico, pero es que es lo verdad, muy normal, ¿vale? Mis padres mi padre falleció, mi madre vive, pues yo creo que de las personas más buenas que he conocido en este mundo. A ver, tenían una base religiosa, pero no eran excesivamente piadosos. ¿M? No obstante, pues como esa base la tenían, yo siempre he sido educada en colegios religiosos, porque mis padres tenían el convencimiento de que los valores y la formación que me iban a dar en un colegio religioso no me la iban a dar en otro colegio no religioso, ¿no? Entonces, bueno, aunque ellos no eran excesivamente piadosos, me llevaron ahí. Otra cosa es que nunca sospecharon que la niña les fuera a salir monja, pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? Y entonces fuiste a un colegio de religiosas. ¿Cómo se A llamaba dos el colegios. colegio? A dos. Primero hice la primera parte de mi formación, que antes se llamaba EGB, Enseñanza General Básica, en el Colegio de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, y después pasé a hacer el bachillerato y el COU al Colegio de las Irlandesas, ¿no? En En Lejona. Bilbao todo esto, Sí, madre. ¿Esto es sí, en Bilbao? En Bilbao. sí. Muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí estuve hasta los 18 años. Y a los Y 18 durante esa años fue cuando... infancia, madre, ¿qué tal? ¿Tus padres iban a misa los domingos y ya? ¿O cómo era un poco la No, vida cristiana? no. No. Mis padres estaban casados por la iglesia, como digo, permitían que nosotros acudiéramos a la iglesia, nos educaron siempre conforme a un ideario cristiano. Yo era absolutamente libre de practicar, ellos no se oponían para nada, pero ellos, la verdad, que no participaban demasiado. Bueno, sí, iban pues a bodas, bautizos, entierros y demás, y poco más, ¿no? Pero bueno, Y madre, ¿cuántos hermanos sois y a qué se dedicaban tus padres? a ver, mi padre tenía una pequeña empresa suya, familiar, era trabajador por cuenta propia. Mi padre tenía un taller de siderometalurgia, que en Bilbao había mucho de eso, ahora ya no lo sé, pero entonces sí, pues trabajaba para astilleros, ¿no? Mi padre era tornero y fresador.
Y mi madre pues ha estado siempre en casa atendiendo las labores de casa, las labores del hogar. Ha trabajado muchísimo, pero siempre en casa. No ha tenido una nómina, pero ha trabajado muchísimo, de eso doy fe, ¿no? Y luego éramos dos hermanos. Yo era la mayor y tenía un hermano, 4 años más joven que yo, que, bueno, por circunstancias, y luego, si quieres, luego lo explico, Okay. falleció hace 7 años. Hace 7 ¿Mm? años. Tu hermano Iván, ¿verdad, madre? Eso es. Que falleció hace Sí. 7 años. Y madre, ¿tu padre además en verano tenía otro trabajo o no? No, mi padre era un forofo total del mar. Mi padre era una especie de lobo de mar, ¿eh? Yo he crecido junto al mar y casi aprendí a nadar antes que a andar, ¿sabes? Entonces, para mí, el mar, mi padre y un montón de cosas que tengo dentro del corazón relacionadas, pero desde pequeña, ¿no? El mar, el sol, mi padre, la música, son cosas que me tocan el corazón profundo y me han hecho comprender, porque mi padre, aunque no hablaba mucho de Dios, porque como os digo, no era un hombre excesivamente piadoso, a mí me mostró lo que es la bondad, lo que es tener un corazón verdaderamente volcado en sus hijos, ¿no? En su familia, y comprendí lo que era amar sin egoísmo. O sea, yo viendo a mi padre entendí después perfectamente que Dios fuera padre, ¿no? Porque la verdad que yo te digo que no eran muy piadosos, pero sí puedo decir que han sido unos padres buenísimos y yo doy gracias a Dios y me siento afortunada porque me he sentido tan querida siempre. O sea, sé que cuando yo nací mis padres fueron felices, fui querida, deseada, buscada, esperada con verdadero cariño y toda mi vida tengo que decir que he palpado el amor providencial de Dios en esos padres, que aunque digo que no eran excesivamente piadosos, pero me enseñaron muchas cosas, me enseñaron el espíritu de sacrificio, el olvido propio. O sea, yo siempre he visto a mi padre desvivirse por mi madre y a mi madre desvivirse por mi padre. Siempre he visto que ellos buscaban para ellos lo peor y dejaban lo mejor para los otros tres de la familia, ¿no? Mi madre siempre, bueno, son detalles tontos, pero te dicen mucho de una persona, ¿no? Si había que servir la comida, ella se servía la última y la peor tajada, la peor parte. Lo mejor era para mi padre y para nosotros. Y viceversa, mi padre, había que comprar algo, había que, siempre el detalle más bonito y el mejor para mi madre y luego para nosotros. Y él el último. O sea, eso yo lo he vivido desde pequeña, ¿no? Esa entrega. Y Y esas quieres que no, virtudes humanas también y cristianas, ¿no? Del exacto. día a día con tus padres. Porque Que madre, no. y esa afición a la música, ¿cuándo empezó? ¿Tus padres les gustaba la música? ¿Cómo empezó? Mi padre tuvo una vida muy complicada porque, bueno, a los 14 años su padre se puso enfermo y a los 17 falleció. Entonces, a los 14 años, pues tuvo que dejar de estudiar y ponerse a trabajar para ayudar a la economía familiar, ¿no? Pues porque la enfermedad de mi abuelo, pues supuso un montón de gastos, de problemas y lo que era una economía normal, de pronto aquello se complicó. Y él con 14 años se vio obligado a dejar de estudiar, que esa espina la llevó toda la vida, ¿no? Y una de las cosas que él estudiaba, y estudiaba porque le encantaba, era violín. Él tocaba el violín y a los 14 años se acabó el violín, se acabó todo, ¿no? Entonces, como que esa pena él la arrastró siempre, ¿no? El no haber podido... pero entonces, desde muy, 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 muy pequeña, yo es que no me acuerdo. O sea, desde que tengo uso de razón, yo he escuchado música clásica en mi casa todos los días. Toma O ya. sea, mi padre volvía del trabajo y era como un ritual. Ponía un disco de esos antiguos de vinilo. Teníamos un equipo de música magnífico y tenía una colección de discos, pues muy... Y entonces yo he escuchado música clásica desde muy pequeñita y esa sensibilidad como que él la cultivó desde pequeña, ¿no? Entonces, cuando ya tuve capacidad, me llevó al conservatorio. No me preguntó si me gustaba la música o no. O sea, me tenía que gustar, sí o sí. O sea, tampoco me preguntó si quería aprender a nadar, ¿no? Él era socorrista, porque era un gran deportista, y dijo, tú niña, a nadar como tu padre. Y yo he amado la música, y de hecho, la música y mi padre para mí son la misma cosa, ¿no? O sea, yo me imagino a mi padre en el cielo gozando de la música celestial, literal, va. Eso es. Y, ¿Y y a qué hora entonces te eso, perdona, a qué edad te llevó al conservatorio, madre? pues a los 7 años, y yo tenía un problema, es que con 7 años yo todavía no sabía ni dividir ni multiplicar. Entonces, cuando a mí me decían que una corchea era la cuarta parte de una redonda, no entendía ni torta, porque era tan pequeña que me decían, pero ¿no sabes lo que es una cuarta parte? Y yo, pues está aprendiendo a sumar y restar, imagínate, ¿no? Pero es algo que me ha hecho ver cómo Dios me ha ido cuidando a través de unos padres no excesivamente piadosos, pero cómo la providencia trabaja siempre, ¿no? Y no nos descuida.
Y es verdad lo que dices, que aunque ellos no eran piadosos, las virtudes humanas las he visto. O sea, el ejemplo de honestidad, de laboriosidad, de sinceridad, de respeto. O sea, yo todo eso lo he visto en mis padres desde pequeña. Entonces, yo no entendía en mi casa una mentira o no entendía, pues, escaquearse del trabajo, ¿no? Porque siempre he visto casi pelearnos por coger el trabajo a los demás, por anteponer siempre a los demás a uno mismo, ¿no? O sea, yo he visto siempre en mi casa que mis padres luchaban contra el egoísmo en su raíz. Y si siendo niños a veces decíamos o hacíamos alguna cosa pues propia de niño, ¿no? Decía, no hay que ser mentiroso, no hay que ser egoístas, hay que trabajar, hay que ayudar a los demás. O sea, eso lo he vivido desde niña Y y lo eso he visto, no solamente de pequeña, con esa vida pues, de virtudes de tus padres, que era un ejemplo, con tu hermano Iván, el conservatorio, la música. ¿Hiciste todo el conservatorio, madre? sí, hasta los 18 años, estuve desde los 8 hasta los 18, terminé todo el solfeo, hice casi toda, hice conjunto coral entero, armonía hice hasta tercero, hasta cuarto de guitarra, luego ya tenía, y pensaba hacer más cosas, pero luego ya el señor pensó Todos otra cosa y se acabó el esos conservatorio. planes. Y ahí es donde quiero llegar. Madre, ¿cómo empezó tu vida cristiana a conocer a Jesús en tu vida? A ver, yo siempre he sido una persona, yo soy muy pasional, o sea, cuando la gente me dice que qué tranquila soy, digo, pues será que me he vuelto, porque yo nunca he sido tranquila, ¿no? O sea, yo soy muy impulsiva, soy muy impaciente. Otra cosa es que una ya se va haciendo mayor y algo se nos tiene que notar, alguna virtud vamos adquiriendo, poco no, pero algo. Pero yo siempre he sido como muy impulsiva, muy pasional, muy de darlo todo. O sea, yo no, muy inconformista. Y decía, yo no me voy a conformar con cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo cuando empecé a tener 12, 13 años, pues empecé a pensar, pues lo que pasa cuando uno tiene 12, 13 años, ya de repente todo lo que te dicen tus padres no te lo crees y empiezas a pensar por ti misma, ¿no? Y entonces sí que es verdad que tuve en el colegio una religiosa que me ayudó mucho, ¿no? Porque de alguna manera comprendía que estaba en esa edad que todos tenemos, que parece que no estás a gusto dentro de tu pellejo, que no sabes qué te pasa, pero no estás bien, pues eso, que eres un adolescente, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo sufría, pero porque deseaba algo que me llenara. Yo sentía dentro de mi corazón un vacío, ¿no? Y claro, cuando a veces lo manifestaba, me decían, pero ¿qué más quieres? O sea, tienes unos padres estupendos, una familia buenísima. Humanamente, a mí, no lo voy a negar, el Señor pues me ha dado muchos dones y yo era buena estudiante, tenía todo, iba bien, todo el mundo estaba encantado conmigo. O sea, decía, si lo tienes todo, ya. Pero yo decía, a mí me falta un algo que yo no sabía definir, pero algo dentro del corazón como que me dolía, me escocía. Buscaba sin saber qué buscaba. Yo en ese momento no sabía qué buscaba. Después, posteriormente, he comprendido que buscaba a Dios, ¿no? Sin saber lo que estaba buscando. Más bien me estaba buscando él a mí. Yo sentía esa necesidad de buscar, Como ¿no? Entonces, bueno, como pues una sed, ¿no? Como una sed una de sed amor infinito, autosuficiente, grande. sobre todo de algo que no se acabara. O sea, a mí siempre me daba terror, porque como soy muy afectiva y soy muy apasionada, yo decía, bueno, yo veía a mi alrededor y veía historias de amor que me parecían una pasada. Pero yo decía, pero ¿y si de repente ese amor que parece ideal, perfecto, maravilloso, la otra parte me abandona, la otra parte me deja de querer, la otra parte es infiel, o en el mejor caso se muere, que también puede pasar, ¿no? Y me quedo sola, o sea, eso me generaba una especie de agobio, de angustia, de no. Entonces yo buscaba y buscaba un amor que no se acabara, con todas las garantías, ¿no? Yo se lo decía a las religiosas hasta del colegio, yo le decía, son margaritas que necesito un amor con garantías. ¿Y dónde hay eso? Yo no sé si eso existe en este mundo. Y ella me decía, sí existe, sí que existe. Olga, tú piensa un poco. Cayó con 13 años y decía, pues, ¿pero dónde? Tú dime dónde. Y decía, tú piensa un poco, ¿no? Entonces yo miraba, pensaba y poco a poco fui entendiendo, porque ella además tuvo la delicadeza de no atosigarme, sino de dejar que yo fuera descubriendo, ¿no? Que a veces también cometemos ese error con los adolescentes, que les queremos inyectar en vena lo que nosotros entendemos con 40 años y ellos tienen 13 o 15 y hay que respetar su ritmo, ¿no? Hay que ayudarles a que Importante lo que dice tu se madre, lo de respetar la empiecen y libertad, vayan. los Sí. tiempos de Dios en cada persona. Me encanta. ¿Y tú experimentaste esto
con Sí, esta religiosa? Como te dijo, busca que sí lo ella hay, pero te dejaba libertad. de alguna manera me pinchaba un poco para seguir inquietándome que yo siguiera buscando, pero no me dijo claramente tú tienes vocación, el Señor te está llamando. Y después, posteriormente, ella me confesó que se daba cuenta, que entendía que había una llamada en mí, pero claro, con 15 años, ella dijo, eso tiene que ir despertando en ella y ella tiene que ir buscando, ¿no? Entonces ella dice que lo que hacía era rezar por mí y por lo que ella entendía que era una llamada del Señor para que eso se fuera preservando, fuera creciendo, fuera madurando y en su momento pudiera ser, como después fue, ¿no? Pero en ese momento no me atosigo, solamente que me hacía como buscar más, ¿no? Y luego me hablaba de Jesús, porque yo sí sentía que mi corazón solo se calmaba un poco cuando me hablaban de Jesús, ¿no? Cuando leía el Evangelio, cuando iba a misa, cuando me confesaba, cuando hablaba con Santa Margarita de Jesús. Y a mí había una cosa que me llama muchísimo la atención de ella, ¿no? Y es que muchas veces tampoco era la típica monja rollera que te estaba todo el día dando la chapa y hablándote todo el rato de lo mismo. Pero de repente tú la veías feliz y ella decía, yo es que vivo tan feliz. Y yo la miraba y decía, yo quiero ser así, pero luego pensaba, pero no quiero ser monja, claro, esta era la siguiente parte, ¿no? Con 15 años piensas eso, yo quiero ser tan feliz como ella, porque yo veía mucha gente que aparentemente era feliz, incluso a mis padres, pero yo no oía a mi madre normalmente decir, yo es que soy tan feliz, pero ella lo decía y a mí eso me cuestionaba, porque decía, eso es lo que yo quiero, ¿no? Ser feliz, pero no sabía bien cómo. Entonces, bueno, poco a poco fui comprendiendo lo que no quería, o sea, de qué pasaba. O sea, yo pasaba de una vida mediocre, vacía, sin ideales, pasaba de ser un borrego más y hacer lo que hacía todo el mundo, ¿no? Quería ser libre y hacer lo que mi corazón me pedía hacer, no lo que hacía el mogollón, porque todo el mundo lo hace, pues yo decía, pues aunque todo el mundo lo hace, no lo quiero hacer, ¿no? Y en ese sentido no fue fácil mi adolescencia porque hubo momentos en que me vi sola. Mis mismas compañeras de clase me decían, me acuerdo que me decían, pero tía, no puedes dejar de pensar cosas raras, sé como todo el mundo, vamos a bailar. Y yo decía, pero es que no quiero bailar, quiero pensar esto, quiero entender esto, quiero que me escuchéis, quiero hablar con vosotras. Entonces había veces que me dejaban por imposible. Aquí viene la filósofa, me llamaban, ¿no? Bueno, y ¿Y eso cómo me... comenzó esa relación con Jesús? ¿Hubo como algún momento, madre, especial de un encuentro con Jesús? Sí, a ver, yo como te iba diciendo, notaba que cuanto más me acercaba a la iglesia, más estaba en la parroquia, más iba a catequesis, más me sentía mi corazón más, pues más calmado y más lleno, ¿no? Entonces, como que me fui acercando cada vez más y más y más a los grupos de mi parroquia. Allí tenía un párroco que ya falleció, pero fue un santo varón, porque vamos, lo que me aguantó ese hombre a mí, los tostones que le daba, pero él me escuchaba, hablaba, me atendía, ¿no? Y ahí fui cada vez encontrándome más y más con Jesús. Luego, un momento definitivo, me acuerdo de un campamento que fui con 16 años y fui a Ávila precisamente. Y ahí me encontré con Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces yo en Ávila de repente entendí lo que era compartir la vida en una comunidad cristiana, que era la comunidad de chicos, chicas y religiosos y religiosas que vienen al campamento. Comprendí que de pronto allí mi corazón estaba lleno y lo que allí tenía sin tener grandes cosas, porque era un campamento y no era precisamente cómodo, pero la felicidad que tenía, la plenitud que tenía, no la tenía fuera de aquello, cuando volvía a mi vida ordinaria, a casa, tal. Y me acuerdo que me encontré con un texto que a mí me marcó muchísimo, que es Corintios 13, ¿no? El himno a la caridad de San Pablo, ¿no? Entonces, de pronto yo dije, pues es que es eso. O sea, ese amor es el que yo quiero vivir, ¿no? Pero quiero que sea todo en mi vida. Y entonces, bueno, pues después fui comprendiendo que el Señor me llamaba de alguna manera, ¿no? Que yo solamente era feliz con el Señor. Entonces, de pronto se me fue encendiendo la luz de esto debe ser eso que llaman vocación. Y yo dije, horror, 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 porque no quiero ser monja. O sea, nadie nace queriendo ser monja. Me imagino que tú no naciste queriendo ser sacerdote tampoco, pero luego lo vas descubriendo y de repente dices, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, no? Después, A ver, madre, que se ha cortado un poquito. Vamos a recuperar la conexión. A ver, vamos a ver si la recuperamos. Qué pena, estamos en un momento precioso. Vamos a ver si recuperamos la conexión. Vamos a ver. Pero qué bonito, ¿verdad? Que realmente
la vocación, siempre a veces en discernimientos hay que tener un poquito de resistencia, ¿no? Como que cueste. Vamos a volver a invitar a Madriola, que veo que se ha ido. Vamos a ver si lo conseguimos, pero bueno, nos permite a nosotros reflexionar sobre la vocación y sobre esa llamada. Madre, que yo creo que te has quedado sin conexión, ¿puede ser? Vamos a ver. Pues no sé qué pasa, estoy intentando, a ver. En el momento. Tan bonito, ¿no? Pero estábamos hablando de... No, se fue. Vamos a ver. Lo intentamos otra vez. Pero sí, es el misterio de la vocación, ese sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ser felices, para ser santos. Y aquí vemos la llamada. Entonces, madre, estaba leyendo este campamento en Ávila, que veías esa experiencia del amor de Dios, de vivirlo también en comunidad, ese encuentro también con Teresa de Jesús, y a la vez no quería ser monja. Y entonces, Pues entonces me tuve que rendir a la evidencia. O sea, yo entendí que el Señor me llamaba y bueno, pues de entrada, pues lo que dices, lo que te digo, pues te descuadra todo, ¿no? Pero ya, perdón, 16 años, 16 sí. años. Y entonces, bueno, pues yo en el corazón vi claro que el Señor me llamaba. Y bueno, primero pensé lo que se piensa siempre en las religiosas que tenía al lado en el colegio, pero después fui viendo que yo quería, pues eso, una vocación que se dedicara al amor por el amor en sí mismo, ¿no? No quería hacer nada concreto. O sea, porque todas las vocaciones me pasan un poco como a Santa Teresita. La vocación, las hermanas que se dedicaban a servicios sanitarios me parecían poco, las que se dedicaban a servicios de educación me parecía poco. Yo quería algo que fuera, pues eso, como si dijéramos, concentrada 100% en el amor, ¿no? O sea, mi vocación es en el amor, lo leí posteriormente en Santa Teresita, ¿no? Y entonces empecé a conocer a Santa Teresa y Santa Teresa me pareció la caña de España. Yo dije, o soy monja como Santa Teresa o no soy monja. Porque yo entonces era así estupenda. Yo dije, yo como mínimo como Santa Teresa y si no, no juego, ¿no? Algo así. Madre, ¿cómo conociste a Santa Teresa? ¿En plan, leíste la vida o qué, o cómo la conociste? Empecé leyendo varias biografías escritas, porque de entrada, con 16 años, leer a Santa Teresa en directo y en castellano antiguo, pues, y sin nadie que te lo explique, no es fácil, ¿no? Pero leí varias biografías de ella, hay varias, hay una muy buena de Marcelo Cler, que es muy buena, que yo la recomiendo. Luego leí la que escribió José María Javier con motivo del centenario de la muerte de Santa Teresa, que además te sitúa muy bien en el contexto histórico y aprendes un montón de cosas. Y después me ayudó mucho ver la serie de televisión que se grabó Teresa de Jesús con motivo del cuarto centenario, que la protagonizó Concha Velasco, que dentro de que es una serie de televisión con un guión televisivo y tiene ciertos límites, pero está bastante bien hecha, ¿no? Entonces todo eso me ayudó mucho a desear conocer la vida y los ideales de esta mujer, ¿no? ¿Y qué descubrí yo? Pues descubrí que Santa Teresa era una mujer apasionada por Jesucristo. O sea, Santa Teresa era una loca por Cristo. O sea, Cristo, 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 Cristo. Y yo dije, eso. O sea, Jesús era por todos los costados. O sea, la espiritualidad teresiana es absolutamente cristocéntrica, ¿no? Fue una mujer apasionada, con mucho carácter, que no tuvo miedo, que no fue comprendida, que no se plegó a lo que todo el mundo quería, ¿no? Que fue muy libre y muy dueña de su vida para entregársela al Señor como ella entendía. Y vamos, que no se cortó un pelo, para nada. Y yo dije, pues yo quiero ser como esa, y si no, no. Y Como entonces, bueno, Santa pues ahí Teresa de fue Ávila, cuando... Teresa la Grande. Exacto. Y entonces, ¿qué me pasó? Que yo misma, sin saberlo, me eché encima pues un fardo, porque de pronto descubrí que para ser hija de Santa Teresa había que ser monja de clausura. Y dije, a ver, una cosa es ser monja, pero ya de clausura le dije al Señor, me parece un poco heavy, te estás pasando, chico, esto ya no. Pero era un deseo tan profundo dentro del corazón, encendió en mí un amor tan grande y un deseo tan grande del Carmelo, que fue pues de cabeza. Y nada, entré en el Carmelo al día siguiente de cumplir 18 años. Pero, madre, Previo... espera, tenías esa inquietud y se lo dijiste a tus padres, se lo comunicaste o hablaste con un A sacerdote, ver, ¿cómo hiciste? pues yo fui comprendiendo una cosa, que cuanto más lo decía, peor.
porque menos me entendía todo el mundo decía que yo iba a durar en el Carmelo 5 minutos de reloj echándole suerte al tema, que no, que esa vida no era para mí, que tal y como yo era, que yo que era para comerme el mundo, porque con lo inquieta que yo era, con tal, que no, o sea, no sé por qué todo el mundo tiene la idea que para ser monja de clausura tienes que ser un muermo, y es mentira. Para ser monja de clausura hay que tener salero, porque si no la clausura te come, ¿vale? O sea, hay que tener fuerza y vida. O sea, directamente los pasmarotes no tienen vocación de Carmelita Descalza. Y Eso se lo ya te lo dijiste, digo. Que madre, y se lo dijiste a tus padres. se lo dije a mis padres con la esperanza de que me dejaran ingresar en el convento cuando... Porque a mí, yo tenía 17 años y me parecía que se me estaba pasando la vida sin entregársela a Jesucristo. Claro, y así lo decía. Entonces me miraban como diciendo, esta niña, a ver, tienes 17 años. Ya, pero se me está pasando la vida sin entregársela a Jesucristo. Otro año más sin ser monja. Entonces, bueno, imagínate cómo me miraban, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuanto más me miraban raro, más deseo tenía yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como yo me enteré que a los 17 años canónicamente ya se puede ser carmelita descalza, fui y se lo dije a mis padres. Bueno, se montó la intemerata, o sea, lo último. Me dijeron de todo menos guapa. Y yo creo que es el único disgusto de entidad que les daba a mis padres en la vida, decir que quería ser monja y encima de clausura. O sea, es que ya decían mi padre, niña, no te puedes ir a África a las misiones, que por lo menos estuvimos cada 5 años. No, 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 no. Encima monja de clausura, una vida inútil que no sirve para nada, bueno, el rollo de siempre, ¿no? Y entonces yo ya dije, bueno, después de varias, porque yo ahora lo pienso y digo, pues sí, calladita, pero yo entonces no me callaba ni debajo del agua. Entonces, mis argumentos y pues yo los esgrimía no en mal plan, pero sí, bueno, yo me enfrentaba a mis padres defendiendo mis derechos, ¿no? A hacer lo que yo quisiera con mi vida. Bueno, entonces aquí era un follón total. Y yo llegué a la conclusión que dije, mira, aquí o me callo y hago lo que tengo que hacer o no voy a llegar al convento nunca. Entonces me callé y en algún momento que entendí que era inútil, que no les iba a convencer nunca, y me callé. Y cuando cumplí 18 años, yo les decía, podéis decir lo que queráis, pero cuando yo sea mayor de edad me voy a ir al convento. Entonces a mi madre me llamaba descarada, así se contesta tu madre, bueno, un rollo. Imaginas la movida, ¿no? Que ahora lo pienso y tenía razón. Pero yo entonces me sentía, vamos, movida por un celo inexplicable. Y entonces, pues, cuando cumplí 18 años, al día siguiente de cumplir 18 años, pues me fui al convento. ¿Y cómo fue esa ida al convento, madre? Pues a la francesa. Y cuidado que a mí no me gustan los franceses, pero esto fue bye bye y me marché al día siguiente. ¿Y cómo lo O sea, las monjas me esperaban. ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo lo organizaste? Pues como Santa Teresa se piró también. Pues se escapó, pues yo también. Porque el padre de Santa Teresa le dijo aquello de, monja, serás monja, pero no en mis días. Y a mí mis padres me dijeron más o menos lo mismo. Entonces yo dije, esto no tiene futuro, así que hay que callarse y actuar. Y yo, pues, me marché al convento. Cuando llegué al convento les dije que no se preocuparan, que estaba muy bien, que no me buscaran, que estaba en el convento. Así. ¿Y cómo te fuiste al convento, madre? ¿Cómo lo organizaste? Pues hombre, pues sacando un billete y marchándote así, bye bye. O sea, te fuiste te fuiste de casa con tus cosas y dijiste, me voy al Carmelo. Yo salí por la mañana tempranito, te lo cuento, yo salí por la mañana tempranito y entonces me cogí lo único que sabía que era mío. No me llevé nada más que la ropa puesta, mi DNI para demostrar que yo era mayor de edad y mi guitarra, que esa era mía, porque me la habían regalado mis padres, ¿vale? El resto lo dejé en casa. Y cuando salí de casa, me acuerdo que mi hermano estaba en la cocina haciéndose el desayuno en pijama y estaba con una tostada en el tostador. Y es que ni me miró, estaba pendiente de la tostada y del tostador que no se le quemara. Y me dice, ¿a dónde vas? Y voy yo y le dije, a la parroquia. Hasta luego. Salí y cerré. Esto serían las 8:30 de la mañana, una cosa así. Y para no mentir, hay que decir que pasé un momento por la parroquia, hice una visita al Señor y me marché. Y a las 2 de la tarde estaba en Valladolid. Y ahí entraste y llamaste a la puerta del Carmelo. Me estaban esperando, o sea, sabían que iba, obviamente, las monjas. Y bueno, pues. ¿Y cómo se lo tomaron? Puedo decir que desde. tus padres? Mal. ¿Cómo se lo tomaron tus padres? Mal, pero luego se les pasó. Bueno, al final, esta es una historia que se repite. De entrada, siempre lo toman mal, intentan convencerte de que es una locura y mientras te tienen ahí, siguen intentando que desistas. O sea, mi experiencia es
que ellos, los padres, no los míos, sino en general todos, solamente aceptan ante el hecho consumado. Ante el hecho consumado empiezan a aceptar que esto es así. Mientras tanto, intentan disuadirte por todos los medios, ¿no? Oye, madre, A mí me prometieron... madre, y una cosa, perdona. Entonces, llegas al Carmelo, 18 años, ¿y cómo es la impresión? ¿Qué sucede ahí? A ver, O con sea, tú ibas 18 con una años... gracia, y de esas gracias que algunos autores espirituales dicen que Dios te da que es como imparable, ¿no? Que no puedes pararla, ¿no? Pero, Efectivamente. ¿cómo O fue la sea, llegada ahí? yo la vocación la vivía como un fuego interior que me consumía, o sea, no podía esperar más. Que nadie entendía por qué no podía esperar un año o dos y haber estudiado, aunque fuera una carrera cortita, tipo magisterio o así. Y es verdad, yo ahora lo pienso y dices, bueno, tenía 18 años porque hubiera entrado al convento con 21, no se hubiera acabado el mundo. Pero yo no podía esperar, o sea, yo la vocación la viví como una urgencia, como un fuego que me abrasaba por dentro y yo tenía que ir. O sea, yo decía, yo no puedo esperar más, ni hacer esperar más al Señor, ni esperar más yo. O sea, no tiene sentido. No le veía sentido a nada de lo que hacía, ¿no? O sea, mi único sentido era responder a lo que Dios me pedía. Un poco Entonces, como bueno, decía José pues María Pelmán en su obra de teatro San Francisco Javier, que le decía el divino impaciente, ¿no? tal cual, algo así. Entonces, bueno, yo llegué allí y con mis 18 años y la marcha que yo gastaba entonces, porque ahora ya estoy vieja, ya no tengo marcha, lo de como era entonces, pues Pues te me pasó lo que le pasa a todo el mundo. O sea, todo el mundo cuando tiene 18 años idealiza, pues porque es normal y debemos idealizar y es necesario y es bueno que idealicemos. La chica que se enamora idealiza a su novio y la chica que entra en un convento idealiza la vida religiosa. Todos idealizamos, ¿no? Y luego viene el proceso de maduración de ir desmontando el ideal y asumiendo la realidad, que es mucho más hermosa que el ideal, pero que de entrada hay un descolocar todo eso para que Dios te va colocando en la realidad, ¿no? O sea, pues es pasar del enamoramiento al amor, pero eso es un proceso que toda vocación tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada hubo muchísimas cosas que no me resultaron materialmente fáciles, porque no estaba acostumbrada a ellas, ¿no? Pero yo lo que puedo decir es que fui feliz desde el primer día. Feliz no significa que no tuviera dificultades, que no hubiera cosas que me costaran, que no haya tenido que llorar lágrimas a veces, porque a ver, me acordaba de muchas cosas y añoraba muchas cosas, ¿no? Pero sentía el corazón lleno, que al Como final es amigos lo que... jóvenes, madre, estuviste en el Carmelo, en Valladolid, feliz con tu vocación de carmelita, en Mm. clausura, y que aquí una vez viniste a contar a los universitarios y te preguntaba uno, pero ¿cómo vivías ahí? Me dice, pero no tenías fútbol ni wifi. Y decía, no, no Bueno, tenía nada. wifi por aquel entonces no tenía nadie, pero fútbol nunca, no sé, es verdad que había cosas materiales que no tenía. Por ejemplo, disfrutar de la música libremente, que en mi casa era como una atmósfera, ¿no? Pues en el convento yo no podía escuchar música cuando yo quisiera, obviamente, ¿no? Pero, no sé, de alguna manera había momentos en que se me hacía sensible ese sacrificio, ¿no? Y me costaba, pero la alegría de poderle dar al Señor algo, aunque fuera una cosa tan sencilla como privarme de escuchar música, o sea, me llegaba al corazón y me hacía feliz. O sea, no sé cómo explicar. Y después, bueno, pues el ir experimentando a Dios, el ir comprobando cómo Dios se te va haciendo cada día más íntimo, más cotidiano, cómo están todas las cosas, a las más sencillas, cómo poco a poco Dios va trabajando tu corazón, va estando contigo, va siendo el Señor de tu vida. Notas que el corazón se va sintiendo cada vez más pleno, o sea, esa ansia de Dios va siendo colmada, pero al mismo tiempo va siendo agrandada, porque cuanto más gustas a Dios, más va ahondando tu capacidad, ¿no? Más va colmando la sed, pero al mismo tiempo enciende una sed más honda, ¿no? Y bueno, pues he vivido esa vida durante 17 años, O sea, 17 absolutamente de clausura. de clausura papal, lo que es un Carmelo. ¿Qué He decías sido absolutamente absolutamente? feliz. He sido absolutamente feliz. De hecho, cuando
cumplí los 22 años, hice mi profesión solemne y yo profesé hasta la muerte. Y recuerdo, y lo sigo recordando hoy, como el día más feliz de mi vida, sobre todo por la noche. Y me acuerdo que ese día, pues lo típico de la profesión, ¿no? Todo el mundo, la gente, las visitas, el uno te saluda, el otro te habla, el otro los regalos, el no sé qué, la ceremonia, acudir a atender a uno, atender al obispo, que fue a presidirla, hablando pues todo. Y ya por fin por la noche, muerta, matada, cansada, muy feliz, pero muy cansada. Me acuerdo de esa noche llegar a mi celda, que no la había pisado todo el día con todo el jaleo, ¿no? Llegar a mi celda por la noche y recuerdo, nunca he experimentado una alegría tan genuina como la de aquella noche cuando cerré la puerta de la celda y me dije a mí misma, ya estoy aquí para siempre. O sea, recuerdo el sentimiento de plenitud y de una alegría que no es una alegría ni un alborozo al modo de este mundo, ¿no? Pero una alegría en el corazón, una sensación de plenitud tan grande, de felicidad plena, que nunca he olvidado, aunque he tenido después momentos difíciles en la vida y circunstancias y rachas y temporadas y de todo, ¿no? Pero nunca he olvidado la alegría de aquella noche. O sea, el decir, soy de Dios y estoy aquí para siempre. Y es verdad, soy de Dios y me podrán quitar la vida, pero no me pueden quitar el ser de Dios, el pertenecerle. O sea, eso no me lo puede robar ya nadie, ¿no? Eso fue, Y, madre, con 22 años, cuando hiciste la profesión solemne. sí. A mí me viene a la cabeza lo que decía Madre Teresa de Calcuta, que cuando hizo los votos perpetuos, ella decía que era suya para toda la eternidad, ¿no? Y era como uno de los momentos más felices de su vida, ¿no? Qué bonito. Sí. Entonces yo tenía 22 años y lo recuerdo como algo, han pasado ya un montón de años, 31 desde entonces, pero no se me olvida el sentimiento de plenitud de aquella noche, ¿no? Me fui a dormir feliz, feliz, feliz. Dije, a partir de ahora ya me da igual todo. O sea, como ya he llegado, ¿no? Ya soy de Dios, Él es todo mío y yo soy toda de Él, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya que pase lo que quiera. Y Yo pensé que madre, me iba a pasar ahí más. pudiste desarrollar tu afición a la lectura, especialmente a la lectura clásica, a la lectura también de Santa Teresa, de Juan de la Cruz, de la escritura, etcétera, ¿no? En ese sentido, tengo que decir que tuvísima suerte, ¿no? En el sentido de que Dios me lleva a una comunidad donde había mucha flexibilidad en ese sentido. Me dejaron leer mucho, cultivarme mucho. Bueno, leía cualquier cosa, ¿no? Pero espiritualmente, pues leí muchísimo, muchísimo. Y esto, pues me ayudó a crecer interiormente, ¿no? A desarrollarme intelectualmente y espiritualmente también. Y bueno, ¿Hay yo creo alguna obra, que Dios, madre, que leíste, perdona, que te gustara o que te llamara especialmente la atención? algo que me llamara especialmente la ¿Alguna atención. obra algo literaria y alguna obra espiritual? A ver, pues mira, hay varias, ¿no? Pero también ha habido como etapas en mi vida. Yo al principio, una de las santas, muy poco conocida, pero muy querida, que me ayudó muchísimo al comienzo de mi vida religiosa, fue Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? O sea, leerla fue para mí descubrir un universo precioso, ¿no? Y comprender, pues, como de verdad estamos inhabitados por Dios, pero que teóricamente tú lo sabes, ¿no? Pero de repente ver a alguien que lo ha vivido así, en aquel momento llenó de luz toda mi vida en el Carmelo, ¿no? Sí, de sentido a cada día en el Carmelo. Después, paralelamente, fui conociendo a Santa Teresa mucho y la fui queriendo cada vez más, ¿no? Más y más y más. San Juan de la Cruz le quiero, pero confieso que le he leído menos, ¿no? Porque yo creo que por temperamento y por manera de ser me he identificado siempre más con la santa que con el santo, aunque en el fondo es la misma doctrina. Pero bueno, él era hombre, teólogo y tímido, ella era mujer puramente experiencia, porque no tenía estudios teológicos y luego era todo menos tímida, era súper extrovertida, ¿no? Entonces yo me identifiqué más Con Teresa de Jesús, a ver qué se está cortando. Y qué bonito porque yo, madre, muchas veces te he oído predicar y dar charlas sobre la espiritualidad teresiana, citando las obras de Santa Teresa de Jesús, pero así, ¿no? En el original, además. Y es precioso, ¿no? Poder ver esa doctrina de Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Vamos a ver que creo que está poniendo conexión. Y, y es impresionante, en el canal de las Carmelitas Samaritanas tienen muchos vídeos
sobre Santa Teresa de Jesús. A ver un poquito ahí. Vamos a aceptar. Un montón de vídeos sobre las moradas, sobre el camino de perfección y toda esa doctrina de Santa Teresa que Madre Olga le sale por los poros, por los codos todo el rato, y además, ¿no? Le decía que lo citas en el original, que me hace mucha gracia, que es precioso, ¿no? Que quizá haremos otro directo sobre esto. Entonces, Madre, decías que leías ahí. Y yo quería, al menos para abrir boca, no nos va a dar tiempo hoy para todo, pero 17 años de Carmelita en el Carmelo, absolutamente feliz en Valladolid, y hay un hecho que empieza a cambiarlo todo. Sí, yo fui una conversa. Después de 17 años de vida religiosa, yo fui una conversa del corazón de Jesús. O sea, esto parece que suena muy mal, pero yo no me avergüenzo de decirlo, él sabrá por qué lo hizo así, ¿no? Después de 17 años de vida religiosa, pues, no 17, llevaba 11, ¿no? Pues en el año 2001 yo tenía 31 años y llevaba desde los 18 en el convento y muy feliz, ¿eh? Entonces, ¿qué me pasó? Pues que de pronto el Señor me puso al lado una persona, la Madre Pilar, que llegó al monasterio y a mi vida, hablándome de un libro que a mí me traía el pairo el libro y un jesuita. Y yo decía, va, ni los jesuitas son mi fuerte, ni los libros estos tampoco. Pero bueno, yo a ella siempre la he querido mucho y desde el principio hubo mucha afinidad espiritual. O sea, Madre Pilar, que era Carmelita, también donde tú estabas. Efectivamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que por circunstancias, un rollo, ella llegó de otro monasterio y se incorporó a donde yo estaba. Entonces, ella llegó con el corazón de Jesús debajo del brazo, ¿vale? Entonces, de hecho, ella se llama Pilar del Corazón de Jesús y efectivamente es el pilar donde el corazón de Jesús se ha apoyado para darme a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues me habló de aquel libro y yo no tenía ninguna gana de leerlo. Ya que estoy aquí, lo recomiendo, ¿no? Es un libro del padre Luis María Mendizábal que se titula En el corazón de Cristo. Es un libro muy sencillito, muy pequeñito, pero que yo cuando lo leí fue como si se me hubieran caído de delante un peso. Si perdemos conexión. A ver, Madre, perdón, que se corta, si se corta. Estabas diciendo que Madre Pilar te dio un libro que se llama En el corazón de Cristo, del padre Mendizábal, muy conocido en España, y lo empezaste a leer. ¿Dónde estabas o y qué pasó? Pues ella insistía en que lo leyera, yo tenía cero ganas de leerlo. Entonces intentaba esquivarla, pero ella es tenaz, ¿sabes? Entonces ya dije, bueno, mira, me dice, pero mujer, tú qué total, tú que lees tanto, que devoras tantos libros, si es un librito de nada, estoy segura que te va a encantar. Y yo no tenía ninguna gana, pero yo un día dije, mira, qué cansina es esta mujer. Dije, va, pues me lo leo, que esto es nada, y me quito de encima el librito y ya le digo que sí, que me lo he leído y que ya, y que me deje. Vale. Y así lo hice, empecé a leerlo. Pero claro, o sea, lo que experimenté, la revolución interior que supuso para mí leer aquel libro, pues me cambió la vida hasta el punto de que yo soy carmelita samaritana del corazón de Jesús, ¿no? Dejé de ser lo que era para... Bueno, pues supuso abrir mi corazón a una realidad que dices, pero ¿cómo es posible que no lo supiera? Pues, a ver, lo sabía intelectualmente, yo rezo el credo. Creo en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sí, pero ¿cuántas veces rezamos cosas, las repetimos sin profundizar o caer en la cuenta de lo que de verdad es eso, ¿no? Entonces de pronto descubrí que Jesucristo tenía corazón, pero un corazón humano como el tuyo y el mío, un corazón sensible como el tuyo y el mío, un corazón al que mi vida le afectaba, o sea, mis palabras de cariño le afectaban, mis olvidos le afectaban, mis días buenos le afectaban, mis deslealtades le afectaban, y un corazón, que esto es lo más gordo, que siendo Dios quiso hacerse humano para hacerse vulnerable, para saber lo que es ser herido por amor, ¿no? Entonces, el día que yo descubrí esto, la vida cambió por completo para mí. O sea, cambió todo, cambió... lo primero que cambió fue mi oración, mi manera de relacionarme con Jesús, ¿no? Y se volvió a encender en mí una sed que yo creía ya apaciguada, que se reactivó todo aquello. O sea, el deseo
de gritar al mundo entero eso que yo había conocido, ¿no? O sea, porque efectivamente vino a los suyos y los suyos no los recibieron, no le conocieron. O sea, hay muchos cristianos, y después lo he comprobado, en estos años, que cuando les cuentas que Jesucristo tiene corazón, te miran con una cara de flipaos y gente de comunión diaria, O sea, de repente caen de un guindo. Y yo les entiendo porque a mí me pasó. Por eso yo siempre digo que yo fui una conversa del corazón de Jesús, ¿no? Y yo creo que todos necesitamos esa conversión al corazón de Cristo. Porque el corazón de Cristo no es una devocioncilla más. No, es una espiritualidad, es una manera de vivir el cristianismo, ¿no? Entonces, Y entonces te cambió hasta tu forma comprendo. de la oración, hasta tu oración. ¿En qué manera te cambió la Pues en oración, mi madre? manera de tratar con el Señor, o sea, de repente entendí hasta Santa Teresa mejor. Santa Teresa dice que la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces a solacos con quien sabemos nos ama. Y claro, de repente se me encendía dentro del corazón y en la mente lo que dice el Señor en el Evangelio: vosotros no os he llamado siervos, os he llamado amigos. Y claro, ¿qué es un amigo? Un amigo es aquel a quien tú abres tu intimidad, a quien tú abres tu corazón. Y cuando tú empiezas a vivir tu relación con Jesucristo en clave de amistad, que no es que Santa Teresa lo diga, es que en el Evangelio Jesús lo dice. Y a mí me decía: a ti te he llamado amiga, a ti te abro mi intimidad. Yo no quiero que mi relación contigo sea formal, sino sea de amistad, de confianza, de intimidad, de reciprocidad, de amor, ¿no? Pues cuando yo comprendí esto, toda mi vida cambió. Y sentí de verdad, como creo que nunca he sentido otra cosa igual, la urgencia, después de la vocación, esta ha sido una segunda vocación, con el mismo fuego y la misma urgencia, de transmitir al mundo esa buena noticia, que somos amigos y que nuestro Dios se lo juega todo, porque o sea, si yo me hago amiga tuya y te abro mi corazón, de alguna manera yo me quedo en la intemperie, yo me la juego, porque me arriesgo a que tú no correspondas a mi amistad, a que me traiciones, pero el amor es más fuerte que el miedo. Entonces, el amor que tengo por ti y el deseo que tengo de ser amiga tuya me lleva a hacerme vulnerable ante ti. Y justamente eso ha hecho Jesús con cada uno de nosotros. Y de manera especial, el corazón de Jesucristo está vivo, resucitado, palpitante y vulnerable en la Eucaristía. Entonces, Y madre, y qué con grande, qué fascinante es Jesucristo, la verdad. Es que te enciende el corazón. Y madre, ¿qué pasó? ¿Tuviste esta conversión, este encuentro en el corazón de Jesús? ¿Y qué pasó después? Pues yo pensaba, inocente yo, que era algo a título personal, pues para una vivencia espiritual mía, para ser una carmelita descalza más santa, más centrada, más, pues eso, no quedarme en la tercera morada, sino avanzar hasta la quinta. Y dije: esto va a ser un plinto, no voy a dar un brinco y llego a las quintas moradas, esto va a ser la pera. Pues no era eso. O sea, me ha ayudado muchísimo, pero poco a poco el Señor fue encendido en el corazón el deseo de gritar al mundo, de que eso saliera. Pero yo al principio entendía ese grito, ese deseo, pero no sabía bien cómo canalizarlo, porque una carmelita descalza tiene totalmente vetado, por la misma naturaleza de su vocación, cualquier apostolado al exterior. Entonces, yo decía: ¿cómo Dios puede poner en mi corazón un deseo que es irrealizable aquí? Y yo había profesado y yo era feliz y estaba convencida de que estaba ahí hasta la muerte, ¿sabes? Encerradita en mi clausura y sin moverme. Entonces no me planteaba otra cosa. Yo decía: no entiendo qué me quiere el Señor decir con esto, qué pasa. Pero dije: bueno, a ver si poco a poco nos vamos calmando y vamos viendo, ¿no? Hasta que en un momento dado sí recibimos una gracia, la recibimos 3 hermanas al mismo tiempo, entendiendo que el corazón de Jesús quería algo muy concreto de nosotras, ¿no? En un principio no lo entendimos como un instituto nuevo, eso lo hemos ido viendo después, porque Dios va poco a poco, ¿no?, enseñándonos las cosas y mostrándonos los caminos, pero sí entendimos que quería un Carmelo nuevo, un Carmelo dedicado a gritar al mundo el amor de su corazón, ¿no? Y a gritar al mundo, pues acercándonos a las personas hasta físicamente, ¿no?
Entonces, de alguna manera, no fue pues un flash, fue una gracia muy grande, sin duda, porque han pasado ya más de 20 años y esa gracia y esa certeza sigue ahí. Y de ese cogí impulso pues para muchas Y cosas, ahí, ¿no? Y para... madre, ¿qué pasó lo siguiente? ¿Hablaste con Madre Pilar? ¿Le pedías permiso a las superioras para poder tener esta Claro, devoción? ¿Cómo? cuando esto sucedió yo no era priora, la madre Pilar tampoco, éramos la hermana Pilar y la hermana Olga, pin y pon, nada. Entonces, y en el Carmelo las monjas no hablan entre sí, ¿no? Y menos de cosas así. Entonces yo decía, esto... pero me acuerdo que aquella tarde del 16 de junio del año 2001, aquella gracia fue tan fuerte, que yo no sabía bien por qué, pero algo dentro de mí me impulsó a ir a buscar a la hermana Pilar, ¿no? Y Dios hizo que descubriéramos que las dos habíamos recibido la misma emoción, la misma inspiración, de la misma manera, en el mismo momento. Era víspera del Corpus Christi y fue todo delante del Señor, ¿no? Delante del Señor sacramentado. Y hubo una tercera hermana, que eso lo supimos mucho más tarde, porque esta es de la que, como es pancha, dijo, ya lo harán ellas, ya me avisarán, una cosa así, ¿no? Y así fue. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí fue empezar, la llamada fue muy fuerte a Valladolid. Nosotros estábamos en Medina de Río Seco, a 40 kilómetros de Valladolid. La llamada fue muy fuerte a Valladolid, porque Valladolid es la ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? La ciudad de la gran promesa. Y entonces, bueno, como que lo primero que comprendimos, entendimos o supimos es que el corazón de Jesús quería que saliéramos de donde estábamos hacia Valladolid. Después, con el paso del tiempo, hemos comprendido que era sal de tu tierra, donde está muy bien instalada, y vete a la tierra que ya te mostraré. Y todavía seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo cosas, lo que nos queda todavía por Pero ver. madre, una cosa, pero entonces, ¿ahí qué pasó? Porque tienes este encuentro con el corazón de Jesús, lo hablas con Madre Pilar, en las breves conversaciones que teníais, y luego tú qué edad tenías, ¿hubo algún cambio en el Carmelo contigo, con Madre Pilar? Sí, a ver, yo tenía, cuando recibimos esta gracia, yo tenía 31 años. Y la madre Pilar, pues 17 más que yo, ¿no? Que son los que me lleva, o sea, 48. Y como te he dicho, al principio éramos monjas, bueno, yo era, en ese momento era la superiora, o sea, la vicaria del convento de Río Seco. Y bueno, pues escribimos al padre Mendizábal, contándole pues la gracia que pedimos permiso a la priora para escribirle porque entendimos que aquella gracia, aquello que pasaba, pues había que ponerlo en manos de alguien que tuviera buen juicio y discernimiento, ¿no? Y el padre Mendizábal era un santo y era un hombre de Dios. Pero yo le escribí, no le conocía, había leído libros de él, había escuchado una charla, tal, pero nada más. La madre Pilar sí le conocía personalmente de años y se había confesado con él muchos años y tal. Bueno, pero yo le escribí pensando que nunca me iba a contestar. Entonces yo dije, con esto ya, yo he cumplido y a partir de ahí me quedo en paz. Pues oye, sí que me contestó, apareció de visita y bueno, nos dio unas pautas, ¿no? De qué hacer. O sea, con las cosas del corazón de Jesús llevan tiempo y bueno, pues hay que secundar la emoción recibida, pero sabiendo que no va a ser fácil, que van a venir persecuciones, incomprensiones y tal. Y yo dije, jolín, este señor, vaya manera de dar ánimos, ¿no? No, pues era muy certero y así fue. Y bueno, en ese momento fue así. 2 años después de mil peripecias y mil cosas, yo fui elegida priora contra todo pronóstico porque no tenía ni la edad canónica ni pinta de que aquello tuviera. Hubo que pedir dispensa a Roma para poder ser confirmada en el cargo después de la elección. ¿Qué edad Y tenías, madre, ahí? 33. Y, en fin, pues nada, aquí. Y aquí sigo. Claro, no han encontrado otra pringada, no. Bueno, Y y entonces te entonces, eligen bueno, priora al año y medio, 2 años, te eligen priora y empezáis a ver que, como bueno, que esa llama del corazón de Jesús la tenéis varias hermanas y como que Dios os pide algo. sí, pero, a ver, para que veamos cómo son las cosas de Dios. Es que aquí no tenía ni pies ni cabeza, porque yo tenía 33 años, pero yo tenía una comunidad de 9 religiosas ancianas. Éramos 9. La madre Pilar tenía
pues eso, ya tenía en ese momento pues 40 años, Cuarenta y 40, sí, nueve tendría, ¿no? 49. Yo tenía 33 y ya 17 más, sí, 49. Y, y el resto pues eran muy mayores. Entonces todo el mundo me decía que lo que teníamos que pensar era cerrar el convento y ir a donde nos íbamos a ir, ¿no? Y entonces, pues una locura. Y encima, las monjas de clausura, tú sabes que no hay quien las mueva de su convento, vamos, ni con agua hirviendo y desincrustante, ¿no? Pues milagrosamente conseguimos que todas las hermanas unánimemente quisieran moverse donde habíamos estado 400 años, que se dice pronto, a Valladolid. Y eso lo dije al arzobispo, me miró con una cara muy rara y me dijo, bueno, a mí me da igual, mientras no te vayas de la diócesis, me dijo, bueno, pues vale. Yo dije, bueno, pues ya está, tampoco dije, con tal de que no se oponga, me conformo, ¿no? Y entonces, bueno, pues así lo hicimos, nos trasladamos a Valladolid. En Valladolid nos trasladamos en el año 2005 y estuvimos hasta ahí, hasta el 2016, 11 años, Y ¿vale? Eso empezasteis es lo a que vivir ese carisma de empezamos. carmelitas, pero del corazón de Jesús, con esa sed. Lo que pasa es que todavía éramos, al principio todavía éramos carmelitas descalzas, teníamos clausura papal, pero a ver, poco a poco, insensiblemente, le fuimos dando a todo un giro, ¿no? Tuvimos mucho más culto eucarístico que lo que es habitual en el Carmelo, porque en el Carmelo es una vida eremítica de mucho tiempo de celda, de soledad, no hay mucho culto al Santísimo, es muy contado. Nosotros empezamos a hacer la hora santa de los jueves, como el Señor le pidió a Santa Margarita María, precisamente un 16 de junio, pues todos los jueves, o sea, es algo que no es negociable, ¿no? El recreo de los jueves por la noche se suprime, entonces exponemos al Señor y estamos con Él, pues porque la llamada a vivir Getsemaní con Él es grande, ¿no? Es fuerte, ¿no? Esa agonía del corazón de Cristo, ese acompañarle, ese reparar, ese consolar, ese estar con Él. Y luego fuimos viendo que se nos pedía más, pues el empezar a hablar, a dar testimonio, a explicar. Entonces fue cuando empezamos, esto pasó también con las hermanas, en principio no se proyectó, pero salió así. Y es que hablando de la Santa Madre en el recreo, explicándoles a las novicias y tal, pues empezaron a decir que claro, que les costaba mucho leer a Santa Teresa, que era muy complicado y tal. Y yo dije, bueno, pues si quieres subo al noviciado y leo con vosotros Camino de Perfección y empezamos a leer, ¿no? La Madre Pilar lleva otras cosas, yo leo con vosotras en la Santa Madre. Y entonces, un poco menos que hubo un motín a bordo, ¿no? Entonces dijeron las profes, ¿y por qué solo las novicias? Vaya cara, ¿no? Y las demás, ¿qué y tal? Entonces dije, bueno, calma, todo el mundo. Entonces empezamos algunas tardes a leer juntas el Camino de Perfección, desde el principio. Introducir el libro, ponerles también en el contexto histórico, sociocultural del momento, para poder comprender mejor lo que Santa Teresa decía. Y esto lo empezaron a grabar. Entonces nos dijeron que por qué no lo transmitíamos, que había mucha gente que le haría mucho bien, ¿no? Nos lo empezaron a decir personas cercanas a nosotras. Que claro, que como no podían entrar en la clausura, pues que ellos también querían leer a Santa Teresa. Y dije, bueno, ¿por qué no nos lo vamos a guardar? Pero claro, esto ya fue un break muy grande, porque fue abrirnos hacia afuera con medios. A ver, que parece que se ha cortado. Empiezan a grabar las charlas leyendo Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús. Empiezan a colgarlas en las plataformas, que aquí empieza un poco todo este apostolado que yo les he ido llevando, explicando primero la doctrina de Santa Teresa de Jesús y luego muchas más cosas. A ver, vamos a ver qué pasa aquí, si conseguimos volver a conectar. Bueno, yo creo vamos a tener que hacer una segunda parte porque esto está siendo demasiado interesante. ¿Queréis una segunda parte o no? ¿Qué les parece? ¿Queréis que yo quería hacer también un directo con Madriloga y nos explique espiritualidad teresiana, que es precioso? Pero bueno, aquí pone si queréis una segunda parte para ver después en qué continúa. Pero madre, ¿cómo es esto? ¿Empezáis a subirlo en medios, estas charlas? Sí, Y en YouTube, fundamentalmente.
En YouTube, abrimos un canal de YouTube, entonces todavía no había Instagram. Te estoy hablando del año 2006, ¿vale? 2007. Y entonces empezamos a transmitir las adoraciones en directo, que ahora nos parece muy normal que todo el mundo transmita cosas. Entonces, en eso fuimos pioneras y empezamos a transmitir, a hacer un streaming un poco rudimentario en aquel entonces, pero fue todo un triunfo. Y empezar a abrir el canal de YouTube para poder subir los vídeos. O sea, íbamos grabando las charlas, se iban grabando y luego se iban colgando, ¿no? Entonces estuvimos viendo el camino de perfección, después comentamos las moradas, no, el libro de la vida, después también nos encontramos con uno de los grandes escollos del momento que era la New Age, que era la nueva era, en qué consistía y tal y cual. Y entonces, bueno, pues estuvimos viéndolo y preparé varias charlas que también están ahí. Pues yo no sé qué más cosas. Después comentamos Todo los esto en el canal documentos. de Carmelitas Samaritanas de YouTube. Ahí Sí, lo tenéis, está preguntando la gente. Y ahí empieza esa vocación a gritar al mundo, como decías antes, el amor de Jesús, la doctrina católica. sí, o sea, la vocación en sí ya estaba, pero no encontramos el medio, ¿no? El altavoz. Y de pronto comprendimos que Internet era el altavoz. ¿Eh? Y que era el mejor altavoz, además, o sea, para gritar al mundo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues empezó el canal de YouTube como tal, ¿no? Y, Y y entonces luego, bueno, pues comienza estuvimos, madre, perdona, y comienza esa vida que se iba discerniendo cómo el Espíritu Santo se iba llevando a vivir como carmelitas en torno al corazón de Jesús, a esa sed, sí, poco a poco. un Carmelo nuevo según el corazón de Cristo, ¿no? Un Sin Carmelo dejar de nuevo ser hijas según de el Santa, corazón de Cristo. sin dejar de ser hijas de Santa Teresa, porque nunca lo hemos dejado, hijas de Santa Teresa en espíritu y verdad, como le dice Jesús a la mujer samaritana junto al pozo, ¿no? Es hora de adorar al Padre y los verdaderos adoradores no adorarán al Padre ni en el monte Garicín ni en el templo de Jerusalén, sino en espíritu y verdad. Y entonces se encendió en nosotras el deseo y fuimos viendo con claridad que nuestra vocación era ser hijas de Santa Teresa en espíritu y verdad, ¿no? Y permanecer junto al pozo dialogando con Jesús, ¿no? Y lo que nosotros dialogamos con Jesús junto al pozo, ese diálogo íntimo en el que Él se revela, se muestra a sí mismo como quien es, ¿no? Soy el Mesías, el que esperamos, el que es Él, es Jesús, ¿no? Este hombre. Y de pronto aquella mujer samaritana se siente renovada, se siente rejuvenecida, se siente fortalecida. Jesús la pone en la verdad. ¿Y qué hace? Deja su cántaro viejo y sale corriendo, ¿no? A anunciar a otros lo que ha encontrado. Venid corriendo porque me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en la vida y es el Mesías. Deja el cántaro y sale corriendo. Pues de alguna manera esa es nuestra vocación, dejar nuestro cántaro viejo, nuestra vida anterior, que nos ha servido durante mucho tiempo, pero ahora mismo pues teníamos que desprendernos de pues para poder correr, ¿no? Para poder correr y gritar al mundo a quien hemos encontrado, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra razón de llamarnos samaritanas, ¿no? El diálogo de Jesús con esta mujer junto al pozo es uno de los diálogos más largos de los que tenemos noticia en el Evangelio, ¿no? Y el diálogo más largo que tiene con una mujer, y con una mujer pobre, con una mujer pecadora, con una mujer que le empieza a decir, pero ¿cómo tú me hablas a mí, que soy samaritana, ¿no? Tú que eres judío, ¿cómo me hablas a mí? Pues de alguna manera nosotras somos así, somos las más pobres, ¿no? Nos sentimos muy pobres, pero sí escogidas y llamadas por Jesús para dar ese testimonio, ¿no? Y porque Jesús le dice, y se acerca un tiempo nuevo y ya está aquí, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, ¿no? Pues se acerca un tiempo nuevo y ya está aquí en que las hijas de Santa Teresa empezarán a vivir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, Y pues madre, empezáis ahí a vivirlo así y empezáis a tener también vocaciones que llegan. Pues empezamos, llegó un momento cuando ya nos fuimos de Valladolid en el año 2016, porque entonces estamos en Valladolid, ahora no estoy en Valladolid, ahora estoy a 10 kilómetros de Valladolid, en Villana de Cega. Cuando nos fuimos de Valladolid, cuando llegamos a Valladolid éramos 9. Cuando nos fuimos de Valladolid, 11 años después, éramos 32 o 33 hermanas, no me acuerdo exactamente. O sea, que Dios os bendijo también con vocaciones
en un Carmelo, bueno, con muchas hermanas ancianas, a un nuevo carisma y os bendice con vocaciones y vivís esta vida, ¿no? Madre, aquí, qué bonita historia, yo cada vez que la escucho realmente me encanta, me da tanto material para mi oración, además como conozco a todas las hermanas y me Mm. encantan, pues para mí es muy vivo, la siento algo propio, pero qué bonito recordar esta vocación. Yo creo que he preguntado a la gente cuando se ha cortado si hacemos una segunda parte, Mm. porque yo voy a hacer Hoy una está. cosa, estas preguntas de si tenemos 500 sís, hacemos una segunda parte, así que empezar a escribir y volvemos a invitar a Madre Olga porque que nos cuente qué sucede a partir de que van a Viana de Cega, las hermanas, su carisma, cómo viven. Yo para los que están haciendo preguntas, es Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, Eso colaboradoras es. conmigo en Se Buscan Rebeldes desde el principio, desde el principio. A la gente le encanta escuchar a Madre Olga, me piden todo el rato que haga shorts, que haga reels, que haga vídeos y lo hace con muchísimo cariño y dedicación. Y bueno, la verdad que es un gusto, madre, escuchar esta historia, como de una pequeña chica de Bilbao, el Señor pues te lleva al Carmelo y te pide, y os pide, ¿no? A todas esta Sí. fundación de carmelitas en torno, un Carmelo en torno al corazón de Jesús y demás. Bueno, yo realmente, madre, agradecerte este tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte Vale. porque todavía para mucho. Se vienen muchas cosas con Madre Olga. Por ejemplo, yo quiero pedirle que podamos explicar la espiritualidad teresiana, que es impresionante. Tenemos algún programa hecho en Radio María y vamos a empezar cosas en otras plataformas, pero por aquí también vamos a empezar a compartir. Es realmente una alegría, Madre, compartir tu testimonio como Jesucristo, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La historia de las misericordias de Dios en mi vida y que bueno, que ahora os pidan gritar al mundo, que por eso también aparecen en redes, madre, es difícil creer que no, todo lo que sea, desde siempre que yo le preguntaba, madre, vamos a hacer una postura y me decía, nadie me frenará de gritar al mundo el amor de Jesús si me pones cualquier areópago donde tenga que hablar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este gran areópago que es Internet y nos encanta hablar de Jesús y escuchar tu testimonio, madre. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Prometemos una segunda parte. Este Ujú. directo va a salir aquí lo vamos a guardar en nuestra página Se Buscan Rebeldes y en la de las Carmelitas Samaritanas, ¿vale? Lo vamos a subir para el que quiera verlo. Todos los días están subiendo un rosario que grabamos Madre Olga y yo, el rosario según los misterios de cada día, lo tenéis ahí. Bueno, y tenemos Madre Olga tiene muchos vídeos en el canal de Se Buscan Rebeldes hablando del corazón de Jesús, de vida espiritual, bueno, maravilloso, así que no, os recomiendo que los veáis. Y tiene tropecientos libros también, que son fantásticos, De pero todo. los veremos que seguimos esta vocación de gritar al mundo. Hay muchas cosas que me quedan por preguntarte, madre, pero yo creo que lo vamos a dejar para una segunda Nada. parte. Así que Yo creo nada. que quedamos otro día, que venga bien, y volvemos a conectarnos otro rato y ya está, porque hoy llevamos ya más de una hora cotorreando aquí sin parar, yo creo, ¿no? Exactamente. Bueno, madre, vamos a terminar. Si te parece, haces una oración para terminar este directo. Bien, sí, por supuesto. Estamos ya muy avanzados en el Adviento y yo quiero, Señor Jesús, pedirte, más bien pedirle a la Virgen que en este final de Adviento nos enseñe, ¿no? a caminar totalmente dentro del corazón. Recogernos un momento e intentar pensar y unirnos a esa manera en que la Virgen vive en las últimas semanas, los últimos días antes del nacimiento de su hijo. ¿Cómo pasaría por el mundo sumida en adoración secreta, íntima, ¿no? Así tenemos que vivir. Muchas veces, pues, el Adviento deja de ser idílico porque estamos liados en mil rollos, porque hay que hacerlos y atenderlos y una cosa y otra, y dices, no me queda tiempo para ese silencio, para esa espera. A ver, pues tenemos que diferenciar lo de fuera de lo de dentro, ¿no? Sumergirnos dentro del propio corazón y unirnos a la Virgen en esa espera atenta
cuidada, silenciosa. Y ahí hay una pregunta que yo pienso que la Virgen sería muchas veces, y yo me la hago, y os invito a que os la hagáis todos en estos últimos días. Cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en mi tierra, en mi propio corazón? ¿Qué va a encontrar? ¿No? Pues nos queda poco tiempo, es hora de apurar el poco tiempo que queda hasta el 24 de diciembre para preparar y acoger a Jesús. Bueno, que el muchas Señor gracias, Madre. nos bendiga y nos conceda esa gracia a todos. Por intercesión de la Virgen se lo pedimos al Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias, Madre. Como siempre, tenemos que hacer más directos. Conclusión y prepararnos para la venida de Navidad. Muchas gracias por tu testimonio, por estas historias carmelitas samaritanas que vamos a continuar. Seguimos. Y nada, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Madre, muchas gracias. Gracias a todos por conectaros. Seguimos aquí en Se Buscan Rebeldes y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Adiós a todos.